Subir a rango legendario no suele ser tan fácil, sin embargo subir usando solo sniper suele complicarse más. En este video te traigo mi progreso en esta temporada. Empezaremos jugando como mancos, pero a medida que avancemos nos volveremos pro. Al menos es la idea principal, pero las cosas no serán tan fáciles. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Después de más de un año vamos a volver a jugar con Sniper y el reto es llegar a rango legendario. Antes me gustaría agradecer a Dinax y a Cristian Muñoz por hacerse miembros del canal. Por supuesto también a los demás miembros y a toda mi comunidad. Ahora sí vamos a continuar. Como ya les dije antes, tiene más de un año que no hago este reto, eso significa que desde ese tiempo no he vuelto a usar Sniper, pero es que además los retos que yo hacía en ese entonces los hacía desde un iPad Pro, en esta ocasión será desde un celular y ya les adelanto que las cosas se pondrán difíciles. Para este reto empezaremos usando el Sniper básico, luego pondremos el camuflaje de oro, platino, diamante, legendario y finalmente mítico. El rango maestro no representa mucho reto porque la mayoría de jugadores en este rango juegan más de chill y no se exige tanto a la hora de estar en partida. Yo pensé que todo sería tan fácil como este rango, pero no. Apenas se llega a Gran Maestro 1 y se empieza a sentir el terror, ya que los enemigos aquí se impactan balas. Tanto tiempo sin usar sniper era normal que no apuntaba una bala, es decir, quería impactar pero realmente no enfocaba al enemigo. Las partidas se pusieron difíciles y no por los enemigos, yo era remanco, me equivocaba a la hora de apuntar y disparar. Así de mal estaba que solamente empecé a impactar balas cuando el enemigo estaba quieto o venía corriendo hacia mí. Sinceramente no tuve otra opción que jugar un poco más tranquilo. Ya para el rango Gran Maestro 2 mejoré un poco la puntería, solamente un poco porque aún descuidaba mucho mi entorno. Si bien es cierto seguía fallando balas, al menos los disparos rápidos me salían mejor, pero tenía otro problema y era el deslizado. Después de cada disparo me quería deslizar y me quedaba agachado, y básicamente con Sniper quedarte agachado es como decir péguenme aquí estoy. En sí el rango no fue tan difícil, lo difícil fue que yo quería rushar como un completo pro siendo un completo manco y regalaba muchas kills. Llegamos al rango Gran Maestro 3, debo decir que este rango fue de los más fáciles, ya que tocaba mapas súper buenos para Sniper como Standoff o Firen. Obviamente pegaba algunas balas, pero otras balas las seguía fallando, es normal, tenía momentos pro, tenía momentos malos. Para ser sincero, a veces cometía el error de los Sniper de quedarse apuntando mucho tiempo, pero es que si no apuntaba tanto tiempo y apuntaba rápido, a veces fallaba las balas. Lo que me ayudó mucho en este rango fue que conocía los mapas, ya que siempre sabía de dónde vienen los enemigos. Llegamos a Gran Maestro 4 y en serio brother, por mucho el rango más difícil de esta temporada. Los compañeros se quedaban AFK, no rotaban y tampoco se metían al punto, no hacían nada. No les voy a negar que estuve a punto de abandonar este reto, me daban ganas de sacar la DRH y humillar a esa gente que se sentía pro por llevar la BP50. Además de que llevaban full meta, también iban en equipos de 3 o incluso de 4. Lo más inteligente fue jugar de forma muy táctica y creo que realmente funcionó.
Después de casi 3 horas jugando en Gran Maestro 4, finalmente llegamos a Gran Maestro 5. Para esto me puse el DLQ33 mítico. Pensé jugar de la misma manera que el rango anterior, pero dije, vamos a intentar otra cosa, vamos a ir a matar full inspección. Así es amigos, me volví completamente loco, ya que al inspeccionar tu arma no se ve casi nada al frente y te pueden reventar, y claro que eso estuvo pasando. No crean que todo fue color de rosa jugar de esta manera, claro que tuve partidas con míseras 15 kills, pero bueno, al final de cuentas se logró. Después de varias horas, finalmente llegamos al máximo rango, es decir, el rango leyenda usando solamente sniper. Este reto lo quería hacer hace mucho tiempo pero no me animaba, ya que jugar en celular suele ser difícil. Como algunos saben, yo por 3 años estuve jugando solamente en iPad, cambiarme a celular no fue para nada sencillo. Lo más difícil para mí de este reto fue acostumbrarme a la pantalla pequeña del celular, ya que normalmente los enemigos se ven muy chiquitos y a veces no se les puede pegar. Está claro que jugar en iPad te da ventaja, pero como yo no pongo excusas ni pretextos, igualmente me la rifé. Este video solamente es entretenimiento y no pienso dármelas de pro. Como todo en la vida tuve partidas buenas, así como tuve partidas malas. Obviamente no me hice pro, y es que para hacerte pro no basta con un par de horas, tienes que ser constante. Yo solo les comparto mi progreso. Si tú estás pensando en jugar con sniper pero te da miedo porque te revientan, no te preocupes, es normal, al principio te van a reventar un montón de veces. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado. Vuelvo a repetir, mi intención no es dármelas de pro, se los digo para evitar ciertos comentarios. Gracias por llegar hasta esta parte, también me gustaría invitarlos a que realicen este reto. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta otro próximo video.